Continuamos en la UNED y estamos hablando de los pueblos atrasados periféricos de América. En concreto, vamos a hablar de las religiones de la mayor parte de la población indígena. La parte principal de los indios norteamericanos, las tribus del este, iroqueses, algonquinos, musgogos, las tribus de las llanuras, los Sioux y otras, y las tribus de los bosques canadienses habían alcanzado, hacia la época de la colonización, un nivel relativamente alto de desarrollo cultural. Estos pueblos se dedicaban a la agricultura, especialmente en el este, y la caza. Eran una mayoría de sedentarios y conocían el arte de la alfarería. En la mayor parte de ellos predominaba todavía la organización matriarcal clánica, pero en algunos sitios se esbozaba ya el paso de la estructura patriarcal clánica y en las tribus de las llanuras el régimen de grupos territoriales nómadas. En la actualidad, la cultura aborigen de la mayoría de las tribus indias ha desaparecido por completo después de 4 siglos de dominación colonialista, e inclusive de tribus enteras se conservan solamente pequeños grupos, por lo general expulsados de sus tierras y mezclados en las así llamadas reservas. Pero en la memoria de los ancianos se conservan aún las antiguas creencias. Las noticias sobre las creencias religiosas y los ritos de los indios norteamericanos son muy abundantes, comenzando por las obtenidas de los expedicionarios y misioneros jesuitas de los siglos XVII y XVIII y terminando por las investigaciones sistemáticas de los etnógrafos de la segunda mitad del siglo XIX y del XX. Entre estas últimas se destacan los trabajos de Morgan y de los etnógrafos de la escuela de Frank Boas, Goldenboiser, Robert Lloyd, Paul Radin, Alfred Crowe, Swanton y Leslie Wade y otros. Las publicaciones de etnología americana del Instituto Smyth contienen descripciones muy detalladas de la vida de los indios norteamericanos. Hablemos de las formas clásicas de culto. El régimen matriarcal clánico constituía la base de la estructura social de la mayor parte de los pueblos norteamericanos y eso se reflejó, de cierta manera, en la religión. Cuando Morgan se refirió al régimen ciánico de los iroqueses y otras tribus, escribió de un modo más bien mesurado. No creo posible afirmar que clan indio alguno haya tenido ritos religiosos especiales y, no obstante, su culto religioso estaba más o menos directamente relacionado con el clan. Precisamente en el clan nacían con naturalidad las ideas religiosas y se establecían las formas del culto, pero estas no seguían siendo características particulares del clan, sino que se propagaban a toda la tribu. Así pues, Morgan no halló formas específicas de culto clásico entre los iroqueses ni en otras tribus. Sin embargo, señalaba la existencia de la institución especial de los guardianes de la fe, sacerdotes que no eran otra cosa que representantes de los clanes. Cada clan elegía cierto número de esos guardianes de la fe que componían en conjunto el grupo de directores del culto de la tribu. Sin embargo, basado en las investigaciones posteriores, se puede decir que entre las tribus norteamericanas existían ciertas formas del culto clánico. Los pueblos del grupo Sioux, los Omá y algunos otros creían en los llamados Nikie, o sea, protectores hereditarios del clan que poseían a veces rasgos totémicos. En algunos lugares se han descubierto objetos sagrados clánicos, constituidos por cosas materiales o fetiches, un manojo de plumas, una pipa, un saquito con amuletos. Las tribus algonquinas creían en Manitú, cierto ser o fuerza sobrenatural que puede desempeñar el papel de espíritu protector individual. Según las investigaciones de algunos etnógrafos americanos, había también Manitú clánicos que se transmitían de la madre o el padre a los hijos y se consideraban los protectores del clan. Cuando hablamos de las formas clánicas de culto entre los indios americanos, debemos señalar que casi ninguna tribu tenía el culto de los antepasados, femeninos o masculinos. Los observadores indicaron muchas veces la ausencia del culto de los antepasados entre los indios. Constituyen una excepción las tribus pueblo y las de América Central, de las que hablaremos más adelante. Hablemos de vestigios del totemismo. Se entrelazan estrechamente con los elementos del culto clánico los vestigios de totemismo que se conservan en muchas tribus americanas. Se advierten en toda clase de escudos y marcas que se ven en las viviendas y en las vestimentas. En América ya no existe el totemismo en sus formas clásicas, ya que este caracteriza una etapa más temprana de desarrollo. Solo en pocas tribus se conserva la veneración de los animales, vinculados con un clan determinado, y aún eso constituye una forma secundaria de religión. De esta manera, el totemismo es conocido entre los pueblos del este y sudeste de Norteamérica,
los iroqueses, los cherokees y el grupo de tribus de la región del Golfo de México. Más al oeste, el totemismo desaparece casi por completo, excepto en las tribus de la costa noroeste, donde lo hallamos en forma bastante bien conservada. En cuanto a Suramérica, el totemismo se conoce en forma más o menos desarrollada entre los Bororó, los Arobac de los Guayanas y el pequeño pueblo Guajiro de Colombia. En cuanto a las demás tribus, los datos son muy escasos. En cambio, tiene amplia difusión en Sudamérica la fe en los hombres que poseen la facultad de transformarse en animales, lo cual podemos considerar una supervivencia del totemismo que perdió todo vínculo con la organización clánica. Los indios creen que los chamanes pueden transformarse a voluntad en un jaguar, un puma o cualquier otro animal y que después de morir su alma se encarna en uno de estos animales. Hablemos de los héroes culturales. Las supervivencias del totemismo adoptan en las tribus norteamericanas la forma de mitos acerca de héroes culturales con aspecto de animales. En las tribus del este y sudeste es una liebre que desempeña el papel de héroe cultural, incluso a veces un demiurgo. En las tribus de la región de las Rocosas y la meseta central se trata de un coyote, en las de la costa noroeste de un cuervo. En todos los casos, especialmente el último, el héroe cultural es, al parecer, el antiguo tótem de la fatría. En lo que se refiere al cuervo, está perfectamente fuera de duda, ya que es uno de los dos tótem de fratrías de las tribus del noroeste. En algunos pueblos no son los animales quienes desempeñan la función de héroes culturales, sino unos seres antropomórficos, en particular dos hermanos gemelos. A ellos se refieren, por ejemplo, los mitos iroqueses, que relatan la lucha entre dos, uno bondadoso, luminoso, que creó a los hombres y a todo lo bueno, y el otro, claro, como no va, malvado, helado, que creó todo lo nocivo para los hombres, por ejemplo, las fieras rapaces, las serpientes, los fríos en primavera y otoño y las heladas invernales. Es una variante típica del mito de los gemelos, de vasta difusión en otras partes del mundo. Hablemos de las formas tribales de culto. La forma de culto que predominaba entre los indios americanos no era clánica, sino tribal. Ya Morgan había dicho que en este continente el culto adoptó una forma más ampliar al pasar del clan a la tribu. Al referirse a las tribus indias norteamericanas, subrayaba que la tribu constituía no solo una unidad social, sino también de culto. Engels consideraba que una de las características de la tribu india radicaba en la comunidad de ideas y ritos religiosos. Así pues, la tribu de los indios norteamericanos constituía la base social de la vida religiosa. Del culto al sol y otras fuerzas de la naturaleza. El contenido del culto tribal lo formaba perfectamente la adoración del sol y de los elementos de la naturaleza, lo señaló Morgan y más tarde Engels. En muchas tribus, en especial las de las llanuras, el primer lugar entre las fuerzas de la naturaleza pertenecía al sol. En las tribus del grupo Sioux, la principal fiesta del año, celebrada con solemnidad y pompa a mediados de verano, era dedicada al sol y denominada la danza del sol. Los más importantes ritos se practicaban en el transcurso de la fiesta, que duraba varios días y a la que se invitaba a huéspedes de las tribus vecinas. Las tiendas tip se disponían en torno de una enorme circunferencia, en cuyo centro levantaban una choza ritual especial y clavaban la columna solar. La parte principal de los ritos consistía en ejecutar actos bárbaros de autotortura, como por ejemplo suspenderse colgados de unas correas pasadas a través de la piel perforada y los músculos. En la vida social de las tribus indias americanas se atribuía tanta trascendencia a las danzas del sol como ritual tribal religioso que los años se contaban a partir de estas fechas, en los anales de los indios, orales o anotados en signos sobre una piel de bisonte. Cada año se señalaba, de acuerdo con algún particular detalle de realización de la fiesta solar o algún suceso que coincidía con la fiesta. Esta era considerada el acontecimiento que imponía su sello al año. Estaban relacionadas con dicho ritual, además ciertos objetos sagrados que se guardaban en lugares especiales durante el año y que figuraban en la fiesta del sol. También eran objetos de adoración otros fenómenos de la naturaleza, por ejemplo la luna, el viento, el agua, el mundo subacuático, etc. No existía por lo general una personificación o encarnación desarrolladas. Se veneraba a los elementos en sí, a las fuerzas de la naturaleza y no a sus amos. Las divinidades, aun cuando en algunas tribus había ciertas ideas animistas que parecían corresponder a estas fuerzas de la naturaleza. Hablemos del culto de los 4 elementos.
El culto de la naturaleza encerraba la adoración de los 4 elementos, tierra, fuego, agua y viento, cada uno de los cuales poseía su encarnación. Se practicó este culto, en su forma más típica, en las tribus de las llanuras. Para los Dakotas, la tierra estaba personificada por el espíritu Tunka. El fuego, el trueno y el rayo eran representados en algunas partes por un pájaro tronador y en otras por los espíritus llamados Uaquiñán, todo un grupo de seres sobrenaturales. Los espíritus Takushashahan personificaban al viento, a los 4 vientos. Un grupo de espíritus llamados Untek encarnaba el agua, el mundo subacuático y el subterráneo. Cada uno de los elementos se relacionaba además con una parte del mundo y un color determinados. Por ejemplo, siempre según las creencias dakotas, Tunkan, la tierra, con el norte y el color azul. Uaquiñán, el fuego, con el este y el color rojo. Takushashahan, hacedor de vientos, con el sur y el color negro. Untek, el agua, con el oeste y el color amarillo. Cuando se dibuja en la tierra la dirección de los 4 lados del mundo, se obtiene una cruz. Por eso, la cruz tenía una gran importancia simbólica en los ritos indios. Sus 4 extremos se asociaban con sus 4 elementos. Ello se advierte con particular claridad en los ritos religiosos de los navajos. Estos confeccionaban en la plazoleta de los ritos unos dibujos de arena, con arena coloreada. El motivo principal era la cruz, en cuyos extremos se dibujaba a la personificación de los elementos, figuras humanas estilizadas con la cabeza vuelta hacia el mismo lado, de modo tal que formaban una cruz gamada. Incluso el número 4 tenía un significado sagrado para la mayoría de las tribus americanas, el culto de los 4 elementos, de los 4 lados del mundo. En las tribus Sioux, los clanes se agrupaban según las 4 partes del mundo. Durante las asambleas rituales se colocaban en orden cada uno de los grupos en uno de los 4 sectores del círculo. Hablemos del animatismo. En muchas tribus norteamericanas, las ideas sobre el mundo sobrenatural adoptaban la forma de fe en cierta fuerza impersonal que llena toda la naturaleza y con cuya ayuda los hombres actúan. Los iroqueses la denominaban Orenda, las tribus Sioux, Wakan o Wakanda, los algonquino, Manitou. El misionero Dorsey describió muy bien la forma que adoptaron estas creencias en las tribus Sioux. El iroqués Hewitt hizo otro tanto con los iroqueses. Tal como lo suponían los indios, dependía de la posesión de esta fuerza misteriosa todo éxito del hombre, la buena suerte en la caza, en la guerra. Estas ideas son muy semejantes a la fe en la maná de los pueblos de Oceanía. Los misioneros jesuitas que actuaron en Norteamérica desde el siglo XVII intentaron personificar la fe en la impersonal fuerza mágica, convirtiendo esta fuerza en el Gran Espíritu, en la divinidad suprema. Esta imagen de Gran Espíritu penetró en la literatura, tanto la popular como la artística. Las novelas de Fenimore Cooper, la canción de Hiawatha de Longfellow, pero no corresponde a las auténticas creencias de los indios. Hablemos de las danzas rituales. En lo que respecta a las formas exteriores del culto de los indios, lo más característico son las danzas religiosas. Para los aborígenes americanos, escribe Morgan, las danzas constituían una forma de culto y formaban parte de la ceremonia en todas las fiestas religiosas. En ninguna parte del mundo alcanzaron un desarrollo tan específico las danzas entre los bárbaros. Cada tribu tenía de 10 a 30 tipos de danzas, cada una con su propio nombre, sus canciones. Cada tribu tenía sus danzas que siempre tuvieron significación religiosa, ritual. Además de las danzas, en los ritos religiosos de los indios americanos se asignaba especial importancia al uso de los narcóticos. Por ejemplo, el fumar tabaco constituía una parte del rito y el tabaco en sí era un objeto de veneración. La oración desempeñaba un papel trascendental en la religión de los indios. No se trataba ya de conjuros, sino de imploraciones dirigidas a los elementos y otras fuerzas sobrenaturales. Sobre los sacrificios y autoflagelaciones diremos que ni los indios norteamericanos ni los suramericanos conocieron casi los auténticos sacrificios en el sentido propio de la palabra. Algunos investigadores dicen llanamente que los indios son demasiado pobres para ofrecer sacrificios de valor. Traían para ofrendar cosas pequeñas, como tabaco, un trozo de tela. En cambio, los sacrificios se sustituían por la costumbre vastamente difundida de la autoflagelación, que se interpretaba como sacrificio a la divinidad. Los autotorturas más bárbaras se ejecutaban a veces como ritos gratos a los espíritus. Casos relativamente raros, pero que se producían, sin embargo, eran los sacrificios humanos, en que los indios ofrendaban a los elementos y fenómenos de la naturaleza, el sol, el viento y las estrellas, no solo sus objetos, sino también vidas humanas.
Del culto agrario diremos que los sacrificios humanos tenían una estrecha vinculación con el culto agrario. Se recurría a ellos para aumentar la fertilidad. Ha llegado a nuestras manos la descripción del sacrificio de una joven de la tribu norteamericana Pani, Lopawel. Según el narrador, el cuerpo de la muchacha fue despedazado, los pedazos dispersados por los campos y enterrados y la sangre rociada en las sementeras. Así pensaban los indios asegurar su cosecha con la sangre humana sacrificada. En la tribu de los Mandan, Norteamérica, existía el culto de la mujer que vive en la luna. Esta divinidad se llamaba Vieja Mujer que nunca muere. Pasaba por protectora de la agricultura, en particular del maíz. Cuando se sembraba maíz, se celebraban ritos religiosos en su honor. Las ancianas de la aldea se reunían, interpretaban el papel de esta mujer mítica. Les llevaban las semillas de maíz a plantar y las mujeres las consagraban. En otoño, en honor de la misma divinidad, se celebraban ritos para atraer bisontes. Así, esta vieja mujer era la protectora no solo de la agricultura, sino también de la caza. Hablemos del culto propiciatorio, pues toda una serie de ritos mágicos religiosos se vinculaba con la actividad de los cazadores y en particular con la caza del bisonte. El pintor etnógrafo George Catlin describió la danza de los Mandan, que tiene por finalidad atraer las manadas de bisontes, y la danza de los Sioux. Los Chippewa danzaban sobre los esquís en la primera nieve, para asegurar una buena cacería en invierno. Sobre ritos y tradiciones militares, además de los ritos que tenían semejante propósito utilitario en las creencias religiosas de los indios, ocupaban un importante lugar los vinculados con la guerra. Algunas tribus poseían sacerdotes o hechiceros especialistas en el ritual de la guerra. Todo hombre joven, antes de convertirse en guerrero, debía pasar por ritos consagratorios especiales y recibir su arma de mano, de así llamado hombre Wakan, quien se supone poseía la fuerza mágica para consagrar dicha arma e infundir poder. Hablemos sobre escalpos. Entre los ritos y tradiciones de guerra indios, el más conocido es el hábito de reunir los escalpos. Escalpar. Es corriente la idea de que este hábito era común a todos los indios americanos. Sin embargo, las investigaciones del científico alemán Friedrich demostró lo contrario. La cruel costumbre de escalpar se practicó primeramente en muy pocas tribus del grupo iroqués, Cherokee, y en el sudoeste de Norteamérica. Los franceses e ingleses, durante las hostilidades del siglo XVIII y en particular en el periodo de la Guerra de los 7 Años, incitaban a las tribus indias la una contra la otra, y para estimular los conflictos intertribales pagaban premios por los escalpos, scalp bounties. Por consiguiente, también se dedicaban a cazar escalpos las otras tribus, las de las llanuras del oeste y noroeste, que antes no habían conocido semejante barbarie. La costumbre de escalpar se vinculaba antaño con ideas religiosas, pues el guerrero ansiaba escalpar al enemigo al que había matado, para apoderarse de su alma y obligarla a servir a la suya en el mundo de ultratumba, o bien para quitar la paz al alma del enemigo y obligarla a errar por la tierra.